Así es, Violeta, y ya estoy viendo por ahí un ícono de una mujer subversiva, una marxista perdida ahí en Morena, Violeta, y que afortunadamente ya está aquí con nosotras y con nosotros. Le recordamos que Ingrid Turqueches, nuestra querida Ingrucha, pues sigue allá en Japón, así que pues ya le estaremos avisando cuando regresa. Por lo pronto, ya está aquí Mariana. Mariana, sobreviviste a todas esas batallas. Sobreviví y volví. Muy Es- buenos días, Mariana. A mí no me había tocado estar contigo en la mesa, así es que Ah, bienvenida. Sí, no me había tocado estar contigo. Bienvenida a esta mesa de Momentum. Creo que ya iniciaste hace como 3 meses y yo apenas te estoy dando la bienvenida. Estamos muy contentas de que estés aquí. Gracias por aceptar. Y pues, Marianita, ahorita estábamos hablando de este tema económico que realmente pues hay que darle seguimiento pues por muchos elementos también que hemos visto hacia América Latina, cómo han reaccionado los mercados financieros cuando gana alguien, ¿no? Alguien con las características también de Claudia Sheinbaum, y pues también por eso hay que ser pues cautelosos, también ver cómo se mueven, y esta mañana el presidente ha mandado también un buen mensaje, es decir, se van a estabilizar, y bueno, ¿cuál sería tu primer, digo, yo sé que no vamos a entrar por lo económico, o no queríamos entrar por lo económico, pero si tuvieras alguna opinión, algún balance sobre esto que hemos estado viendo en las últimas horas. no, pues eso, ¿no? O sea, es normal que en un momento de que se toman decisiones, ¿no? Sobre el futuro de lo que será nuestro país y la política económica, pues haya este tipo de variaciones, ¿no? Y, o sea, creo que la incertidumbre es generalizada en ciertos aspectos. Y pues también promovida, ¿no? Por ciertos sectores, o sea, toda esta desinformación, toda esta incertidumbre se genera alrededor de la candidatura de Claudia y es normal, no creo que deba espantarnos. Lo mismo había estado sucediendo en otros momentos coyunturales muy fuertes como es una elección, pero lo que hemos visto y, o sea, es parte del proyecto de la Cuarta Transformación, es una estabilidad económica que no hayamos tenido desde hace mucho tiempo y una seguridad incluso para los sectores económicos más conservadores, ¿no? Que a pesar de que emitan sus quejas, a pesar de que emitan sus críticas, pues un sector de ellos está bastante cómodo con lo que ha sido la política económica de la Cuarta Transformación y entonces no tendríamos por qué preocuparnos después de esta revoltura que es una elección, ¿no? Y bueno, también recuperando lo que decía Cravioto hace un momento, ¿no? O sea, Claudia también es una persona muy mesurada y más bien ahí después tendremos que hacer las críticas sobre el tipo de acuerdos de política económica que ella quiera ir impulsando en su gobierno, ¿no? Ya ahí iremos viendo también cómo se va a conformar su gabinete ya en su totalidad, ¿no? Qué tipo de actores vamos identificando dentro del mismo, lo mismo que pasó con el de Andrés Manuel y la cantidad de perspectivas que había al interior, pues seguramente se mantendrán en el de Claudia, entonces ahí habrá entonces sí que hacer las críticas y empujar hacia ciertos rumbos. Gracias, gracias, mi querida Mariana. Mire, una de las cosas que nos gustaría y que te pediríamos, mi querida Mariana, Mariana trabaja en el Instituto Nacional de Formación Política de Morena y ha tenido varias funciones en lo que toca, bueno, dentro de Morena, pero en lo que toca este proceso electoral. Y hay cosas que usted y yo y muchas de nosotros y Violeta no sabemos de lo que está sucediendo ahí dentro de un partido político cuando está un proceso electoral, cuando hay que conseguir funcionarios para representantes de casillas y no es un asunto para nada fácil, bastante pesado el trabajo que se tiene que hacer ahí, y ese es uno de los cosas que le pues pedimos precisamente a Mariana que nos pudiera contar y explicar cómo funciona dentro de un partido político una campaña de esta naturaleza. A Mariana le tocó pues coordinar toda la Ciudad de México en lo que, hasta donde tengo entendido, en lo que toca a todos los representantes de casilla, más los talleres que tenían que dar a Oaxaca y a quién sabe qué lugares más. En fin, que pues esta mujer no paraba por ningún lado y estaba por
dando todo el tiempo moviéndose. Créanos, un trabajo trepidante. Si Morena obtuvo estos triunfos, pues es por gente como Mariana Estrada y otras compañeras y compañeros que trabajan ahí, que son los que no se ven y que son las que hacen realmente el trabajo tierra adentro, que están ahora sí que en la calle, están en todos lados. Mariana, cuéntanos, cuál fue el papel que te tocó ahí, que les tocó a ustedes desempeñar y cuál es cuéntale por favor a la ciudadanía cómo funciona dentro del partido cuando hay una elección de esta naturaleza. Bueno, iniciar mencionando que en realidad es la primera elección de esta naturaleza que tenemos al interior del partido, ¿no? O sea, es nuestra segunda elección presidencial, pero primera después de un periodo de gobierno a ese nivel. Y además de, aunque parezca sorprendente, Morena continúa siendo un partido relativamente joven, ¿no? En ese sentido, es el primer momento en el que nos toca participar como Instituto Nacional de Formación Política de un proceso electoral de manera, pues, estatutaria, ¿no? Ya asumiendo labores que en en el estatuto del partido vienen, pues, asentadas, que es el proceso formativo y de capacitaciones a todo el partido, incluyendo personas que aspiran a candidaturas y personas que van a desarrollar una función específica de acuerdo a la coyuntura en cuestión, ¿no? En este momento, la electoral, como los representantes de casilla, pero no solo, ¿no? Ahorita voy para allá. Todo este proceso en realidad inició hace un año, ¿no? Con el proceso del proyecto de nación, donde precisamente Violeta estuvo participando y que pues es una tarea que se le encomienda al Consejo Nacional de Morena en colaboración con el Instituto Nacional de Formación Política y pues realiza una serie de trabajos. Después vinieron las capacitaciones y procesos formativos a los aspirantes, las aspirantes a candidaturas a nivel nacional. Después también nos toca participar en el proceso de encuesta interna del partido y finalmente pues ya en la construcción de las estructuras que en el caso de Morena son la estructura de promoción del voto y defensa del voto. Eh, la de defensa se articula, digamos, en procesos electorales. La de promoción en realidad está permanentemente en territorio porque son compañeros y compañeras que seguramente en la audiencia o ustedes en general las hemos visto, que son quienes van casa por casa repartiendo el regeneración, realizando algunas labores de mapeo y organización territorial a nivel nacional, ¿no? Y esa estructura, pues, es también la que funciona en el proceso de campaña de promoción del voto. Es la primera vez, mencionaba, que el instituto participa de estas tareas ya en forma y eso también nos da pues luces sobre el proceso de construcción de este partido que como mencionaba es muy joven. Ahora, eh, había muchas críticas, ¿no? De cómo la campaña inició hace un año y en realidad todo el proceso electoral inició hace un año, pero pues eso también es resultado de la magnitud del partido político en el que estamos trabajando, ¿no? Morena es un partido amplísimo y evidentemente sus procesos internos pues son muy públicos. Además, por el principio fundante de nuestro partido, que pues también es la democratización de las discusiones en torno a lo público, en torno a cómo queremos construirnos y constituirnos como comunidades políticas. Eh, ya en forma la campaña, bueno, el proceso electoral inicia, pues en realidad desde diciembre nosotros estuvimos en reuniones para empezar a trabajar los contenidos que se iban a presentar en las capacitaciones a quienes iban a estar constituyendo la estructura de defensa del voto, que a grandes rasgos para que los compañeros y compañeras de la audiencia conozcan. Hay una coordinación nacional que pues fue nombrada por Claudia Sheinbaum, Estela Damián, y de ahí se ramifica hasta lo más local, ¿no? Enlaces estatales, cada estado tiene su enlace estatal, después se ramifica en enlaces distritales,
luego en coordinadores de representantes generales, luego en representantes generales y finalmente los que están en el filo de la línea de batalla, los representantes de casilla de Morena que estuvieron en las casillas defendiendo la voluntad popular y el voto por Morena también, ¿no? Sí, fue un proceso bastante complejo sobre todo para el instituto, que pues tampoco éramos un instituto tan grande en cuanto a personas activas aquí, pero en realidad, pues como ya veníamos de procesos en donde el instituto se había vuelto central, pues sí recibimos el apoyo del partido para crecer también como instituto y poder, pues, atender las necesidades de la coyuntura electoral. Yo estuve, como mencionaba Ernesto, a cargo de la coordinación de las capacitaciones a la estructura de defensa y promoción del voto en Ciudad de México, pero hubo compañeros que también estuvieron a cargo de todos los estados de la República, ¿no? O sea, compañeros que hicieron lo mismo en Michoacán, en Jalisco, en Yucatán, cada quien con sus especificidades y en coordinación con las secretarías de formación política de cada estado, que también fue un ejercicio bastante interesante, pues activar esas redes de formadores, formadoras políticas para entrar al trabajo de construcción de la estructura de defensa y promoción del voto. Ahora ellos son los que se encargan en realidad de pues reclutar a las personas que van a formar parte de esta red, lo cual, como mencionaba Ernesto, no es nada fácil y que además vimos también cómo al INE incluso le costó trabajo conseguir a personas que asumieran la labor de ser la mesa directiva, los funcionarios y funcionarias de casilla, ¿no? Había ahí una reticencia en general a participar a través del INE y bueno, a través de Morena en realidad los compañeros y compañeras empezaron a generar esta estructura desde el año pasado. Eh, Porque bueno, hay que partir de la conciencia de que en realidad Morena es un partido en que si bien se constituye como frente, pues la base es el pueblo trabajador de México, ¿no? Entonces también ahí hay problemas, ¿no? Muchas personas que te dicen, ¿sabes qué? Sí me interesa participar, pero trabajo, no puedo pedir vacaciones, tengo que cuidar a los hijos ese día, tal, ¿no? Entonces también por ahí están las complejidades de construir una red de defensores y defensoras del voto sólida, más todas las contradicciones y procesos internos del partido, que pues evidentemente esta estructura de defensa también es constituida por grupos políticos, ¿no? Por digamos, el equipo político del candidato tal, ¿no? O sea, también eso complejiza la situación, hablando de la magnitud del partido político. Muchísimas gracias, Mariana. Mariana, pues sabemos, bueno, tú estuviste en esta defensa y promoción del voto y pues sabemos que las alcaldías, cada una tiene su particularidad, incluso su historia de cómo se fue conformando. Y pues también ayer lo platicábamos con Ernesto, pues hay una división, ¿no? Por ejemplo, todas estas alcaldías rurales, también donde hay procesos migratorios o donde hubo procesos migratorios muy intensos, donde están los pueblos originarios, pues votaron de manera masiva. Pues Iztapalapa es sorprendente, ¿no? Digo, no es sorprendente, responde a todo el trabajo, pero sí sorprende toda esta respuesta que hubo. Entonces son diferentes las formas y los modos que se viven al interior de las alcaldías. ¿Cuáles consideras tú que fueron las alcaldías donde hubo pues más conflictos, donde se mostraron verdaderos retos? Que nos pudieras platicar de eso. Y lo otro, Mariana, que después del 2021 pues sí, había de los resultados que se obtuvieron en 2021, de que se había perdido casi la mitad de las alcaldías, pues ahora también había cierto temor y me parece que ahí, como decía el senador Cravioto, todos y todas pues jugaron un papel importante también al decir hay que salir a votar, hay que salir a defender el voto, hay que estar en las casillas, hay que promover que la gente vote, pues no solamente basta con decir que se apoya a Morena, sino hay que salir a ejercer ese derecho. ¿Qué decir también sobre esto, Mariana? A ti, ¿cómo viviste tú este resultado que fue
pues realmente muy, muy importante a nivel nacional, pero también en la Ciudad de México hay un amplio margen y una distancia ya obtenida por Clara Brugada. Pues yo creo que después de tantos meses de estar en este proceso, apenas me están empezando a caer los 20 de pronto, ¿no? Pero sí, fue muy interesante, o sea, el hecho de, de poder estar observando el movimiento de la Ciudad de México a través de la coordinación de estas capacitaciones, pues me permitió observar los problemas muy particulares que tenemos en cada una de las demarcaciones y bueno, sobre todo hablando de la distritación electoral federal de la Ciudad de México. Eh, Hubo alcaldías que desde el inicio de este proceso que empezamos capacitando a representantes generales, que son quienes coordinan a quienes van a estar en las casillas, nos dimos cuenta de que pues teníamos problemas serios de diferente índole en alcaldías, por ejemplo, como Gustavo Amadero, ¿no? Gustavo Amadero nos preocupaba bastante, Álvaro Obregón también nos preocupaba bastante, Coajimalpa nos preocupaba bastante, que entre esos tres comparten distritos. Tlalpan nos preocupaba bastante y Sí. incluso Tláhuac y Xochimilco, ¿no? Un poco porque cuando vamos a dar las capacitaciones, lo que pasa es que quienes están conformando la estructura convocan a las personas que van a ser representantes de casilla a capacitarse, ¿no? Esta capacitación también para que sepan un poco de qué va. Tenía dos partes, una que era pues más bien un contexto político, ideológico, histórico, en el que nos interesaba mucho hacer énfasis en la historia de fraudes de la cual venimos y caracterizar tres puntos específicos, ¿no? El fraude del 88, el fraude del 2006 y el fraude del 2012, porque tienen características distintas, ¿no? Y que el fraude no solo se gestaba en las urnas o el día de la elección, sino que venía preparándose con campañas sucias, con campañas de miedo, con desinformación, con mucha inyección de capital, ¿no? Y que entonces, pues, era lo que también estábamos viendo en esta elección, que aquí también se estuvo, pues, denunciando en diferentes mesas de rompeviento, ¿no? Eh, esa primera parte, luego una partecita que era como la parte final de este primer espacio político ideológico de la importancia de la organización popular, ¿no? En torno a un proyecto político, en torno a un programa, ¿no? Porque también para tratar de desplazar la mirada del centro de Andrés Manuel y más bien desplazarla al programa que estamos impulsando desde Morena. Y lo que nos interesa a esta base trabajadora de la cual estaba hablando hace ratito, pues impulsar desde este organismo, ¿no? Del pueblo. Y que pues justo una de las conclusiones era, bueno, hay que movilizarnos a las urnas, hay que movilizarnos a las calles, hay que movilizarnos y articularnos en comités de base, etcétera, etcétera. Y ya la otra parte era más bien, pues muy técnica, ¿no? De lo que un representante de partido tiene que hacer en la casilla, cuáles son los documentos que hay que llenar, etcétera, etcétera. Cuando estábamos hablando de la primera parte, la ideológica, pues en algunos lugares teníamos incluso quejas, ¿no? O sea, tú te das cuenta cuando las personas no quieren escuchar lo que estás diciendo o ni siquiera saben de lo que estás hablando, ¿no? A nosotros nos preocupó muchísimo al inicio de las capacitaciones que hacíamos la pregunta, ¿ustedes se acuerdan qué pasó en el 88? Y nos decían que no. ¿Ustedes se acuerdan quién estaba contendiendo para la presidencia en el 88? Y nos decían que no, y en el 2006 y nos decían que no, y en el 2012 y nos decían que no, y eso pues nos alertaba muchísimo, ¿no? O sea, esta desmemoria que el neoliberalismo se ha encargado de generar, ¿no? Para que nosotros no tengamos una experiencia sistematizada de lucha y de modos de resistencia y de modos de confrontar, ¿no? Entonces, eso en general, en el país entero, ¿no? Pero en estas alcaldías, pues también temas políticos, ¿no? También la operación que hizo la derecha muy fuertemente, los vínculos que tejió, ¿no? Con grupos criminales, o sea, en Iztapalapa, por ejemplo, eh, Taboada hizo mucho trabajo, ¿no? Y se vinculó con varios líderes sociales de Iztapalapa, pero también a través de, pues, personas vinculadas al crimen, ¿no? O sea, que están probados, no solo la parte del cártel inmobiliario, sino
el jefe Goliat, ¿no? O sea, varios Ujú. personajes que están alrededor suyo, pues que ya nos indica cómo están operando ellos en la ciudad, ¿no? Además del despliegue de la campaña sucia. Y bueno, otras partes que era, por ejemplo, Tlalpan, que también nos costó trabajo entrar, pero que ahí pues es distinta la razón, ¿no? O sea, obviamente, pues ahí estaban cuidando mucho el proceso alrededor de Gaby, ¿no? Las campañas también sucias que se gestaron en su contra y que también pues eso hace que pues las estructuras en algunas alcaldías sean muy abiertas y en otras muy herméticas, ¿no? De grupos muy específicos que van a conformar esa red. Eh, pero bueno, esas, ¿no? Las tres que al inicio nos preocupaban muchísimo, Coajimalpa, GAM, Álvaro Obregón. Obviamente Benito Juárez, ¿no? Que además es el centro, la cuna y uno de los bastiones, los últimos bastiones que tiene el panismo a nivel nacional, pero pues además la cuna de Santiago Taboada, ¿no? Y sobre todo viendo que, pues, una vez que se dan cuenta de que la presidencia era una batalla perdida, pues echan toda la carne al asador aquí en la Ciudad de México y todo el recurso con el que cuentan para desplegar todo tipo de acciones, ¿no? Eh, Había otras alcaldías que igual y no nos preocupaban tanto, pero que sí teníamos bastante temor por esta operación que hizo la derecha en esta cuestión que mencionas, Violeta, que también pues lo discutimos en algunas reuniones, de cómo en Morena también hacía falta que se incentivara a las personas a salir a votar, ¿no? Porque venimos de una confianza brutal, ¿no? De, vamos a ganar todo, vamos muy bien, ¿no? En las campañas siempre se venía hablando en positivo del proceso y que todo el mundo está convencido y que todos somos amigos y que todo está perfecto, cuando en realidad no es así, por un lado, ¿no? Pero por el otro, pues no se hablaba de los fraudes que ya se estaban gestando en ese momento, ¿no? O sea, desde la campaña de narcopresidente, narcocandidata, ya veníamos viendo un fraude, ¿no? O sea, incluso pues el despliegue de medios internacionales de derecha en contra del proceso de la Cuarta Transformación, notas periodísticas, informes que ya nos indicaban pues de una labor de fraude a nivel internacional, ¿no? Del capital que no quiere que ni siquiera los mínimos avances de la izquierda pues lo logren llegar a puerto, ¿no? Pero de eso no se hablaba en las campañas y un poco, pues, imagino que el argumento es no alarmar a las personas, no generar un ambiente de miedo que ya se estaba generando por parte de la oposición, pero por el otro lado creo que también, pues, generaba desmovilización y que muchas personas que quizá estaban siendo amedrentadas o quizá estaban siendo pues hostigadas por mostrarse morenistas al poner su lona en sus casas, etcétera, pues decía, bueno, si no salgo a votar, no hay problema porque de todas formas vamos a ganar, ¿no? Y ese era un balance que se estaba haciendo al interior del partido, pues de un grueso de población que pensaba que como todo mundo iba a votar por Morena, pues su voto no era fundamental. Y justamente lo que necesitábamos era una mayoría brutal como la que tuvimos en 2018 y que se logró en la presidencia este año, que también es impresionante, para impedir procesos de fraude, ¿no? Tanto en la Ciudad de México como a nivel federal. Entonces, eso a grandes rasgos, sí nos preocupaba, muchos meses nos estuvo preocupando incluso saber si Clara iba a ganar. Eh, sí era un riesgo fuerte, también hubo campañas muy fuertes, o sea, al final incluso a ella la querían vincular con el cártel inmobiliario, ¿no? Que para algunos puede ser muy risible, pero tienen un aparato de comunicación o desinformación muy grande que pues en estos procesos se activa con la mano en la cintura, ¿no? Y que también hicieron una labor de agitación, o sea, esta última movilización que vimos en el Zócalo de la Marea Rosa, que por ahí dicen Rosa Pepto Bismol ahora, pero esas movilizaciones, pues sí, estaban agitando a la gente, ¿no? Para que cuando ellos, ahorita que están en el proceso de impugnación, salgan a decir, ay, nos hicieron fraude y fue una elección de Estado, la gente salga enojada, ¿no? Furiosa. Había gente que en las calles nos decía, nos estamos armando para defendernos de Morena, ¿no? O sea,
ese tipo de procesos también debe alertarnos, no solo en esta coyuntura electoral, sino en lo que será ya la transición al siguiente gobierno y el gobierno como tal. Wow, pues mire, por eso decíamos que es importante, porque hay un montón de cosas que están sucediendo dentro de un proceso electoral y uno no se puede imaginar todo lo que sucede ahí abajo, tierra adentro, como en el trabajo que les tocaba hacer a Mariana y a las compañeras y compañeros que están pues en esas, no solamente en la Ciudad de México, sino en distintas entidades federativas. Hay gente que comenta o pregunta, ¿y por qué Mariana? ¿Y por qué permitieron a Sergio Mayer? ¿Y por qué los plurinominales? Eso no le toca a Mariana. Lo que estamos hablando es del proceso interno, lo que sucede ahí. Y Mariana, una de las cosas que nosotros podíamos identificar en los recorridos que había en campo es que, por ejemplo, en el caso del trabajo que les tocaba hacer a ustedes, pues había algunas alcaldías, déjame poner como ejemplo Coyoacán, que se eligió a una candidata que un gran sector de Morena no quería y entonces complejizaba aún más el trabajo de ustedes a la hora de querer tener representantes de casilla o cualquier otro tipo de trabajo. ¿Qué implicaciones tuvo para ustedes ese tipo de decisiones en esta lógica de, pues, de tener que corregir varias cosas que no necesariamente se hicieron bien y que ustedes tienen que estar lidiando con eso, ¿no? Que pues la gente no sabe, de pronto, ese es de Morena y por qué permitieron tal, y no, pues no es así nada más de sencillo, hay muchos procesos internos y situaciones en las que pues a veces pues entre ustedes mismas, entre ustedes mismos pues no están de acuerdo con algunas decisiones que se toman, pero sí hay una posición política ideológica de seguir ahí y por qué seguir ahí. ¿Qué decía al respecto, Mariana? Pues sí, yo todos los días me veo al espejo y digo, ¿por qué permitiste tú de Morena hacer esto? Son las contradicciones en las que vivimos en un partido que se conforma eso, como un frente donde entran un abanico muy grande de pensamientos y de actores políticos, ¿no? Contra los cuales personas de base, pues en realidad no tenemos mucha injerencia, y de eso se trata también la construcción del partido y de una postura, ¿no? Distinta, pues, ¿no? O bueno, que se confronte internamente a otras posturas que quieren apoderarse también de la maquinaria que es Morena actualmente, ¿no? Hablando en términos electorales, y que también llega a ser abrumador lo mucho que ha crecido el partido, y a veces pensar en organizar eso es nada más imaginarlo, es abrumador. Pero bueno, sí, eso evidentemente generó muchos problemas, o sea, ya venían, ¿no? O sea, son problemas que venimos cargando desde hace tiempo, la elección de ciertos candidatos, ¿no? La decisión de incluir a ciertas personalidades del mundo político a Morena, ¿no? O sea, que evidentemente, digamos, en el área de los acuerdos políticos y las cúpulas, los pactos de clase, eh, pues sirven, ¿no? Sirven porque se piensa cuantitativamente, porque se piensa en, bueno, estructuras que se van a trasladar ahora a Morena, y se piensa como, bueno, y ahorita vemos cómo los mantenemos a raya. Es muy difícil, ¿no? Mantener a raya gente que tiene bastante poder económico, por ejemplo. Pero bueno, o sea, todos estos que vienen saltando de los otros barcos que se hunden y se agarran del barco de Morena, pues evidentemente generan tensiones y generan rupturas al interior del partido, sobre todo pues con las personas que han estado trabajando históricamente para la construcción de este partido, y que son a las que nosotros y nosotras siempre queremos interpelar y reconocer y jalar, ¿no? Para que no se nos vayan, porque pues también perder compañeros y compañeras de lucha por este tipo de contradicciones es muy doloroso, y son contradicciones que hay que saber explicar en los procesos electorales como los que estamos viviendo. Evidentemente no es algo que nosotros quisiéramos, ¿no? O bueno, nosotros hablo un sector, ¿no? Que nosotros quisiéramos, pero al tomar la decisión de participar al interior de un partido político electoral, hablando de un partido político en 2024, lo que eso significa, pues implica que nos vamos a enfrentar a ese tipo de contradicciones.
Ahora, al inicio yo mencionaba que es una buena señal que el instituto, bueno, que se le haya convocado y considerado al instituto a asumir esas tareas estatutarias, en realidad estatutarias, a este proceso pues electoral, ¿no? De la construcción de la campaña, de lo de proyecto de nación, porque es la primera vez que entramos a dar procesos formativos, por ejemplo, a quienes pretenden ser candidatos y representarnos en los espacios de toma de decisiones. Obviamente, en estos procesos formativos también nos encontrábamos a gente bueno, a mí, o sea, tenía que respirar profundo para no abrir discusiones en ese espacio que en realidad no era para eso, ¿no? Pero pues palpábamos muy bien qué tipo de personas estaban aspirando a candidaturas y también qué era lo que nosotros teníamos que decir, a quién interpelar en esos procesos, porque era muy fácil identificar quiénes iban finalmente a quedar, ¿no? En algunos sectores, porque pues ya o se estaban religiendo o vienen de una línea de políticos que les es más fácil por una serie de privilegios con los que cuentan y de vínculos llegar a acceder a estos espacios, ¿no? Y que no es nada nuevo para la audiencia de aquí, ¿no? O sea, ya se habló, por ejemplo, una vez de esta crítica que se hace de la usurpación de espacios destinados a candidaturas para personas de pueblos originarios, ¿no? Pues eso sucede, pues, ¿no? Pero el hecho de que entrara un proceso formativo con los principios de Morena, ¿no? Y que les habláramos de la izquierda, del movimiento, que les habláramos de qué es el neoliberalismo, que les habláramos de lucha de clases, eso para mí ya es un paso importante que se hizo mínimo, quizá, en donde quizá tampoco teníamos todavía tanta injerencia, pero que ya muestra un interés del partido de al menos consolidar una línea ideológica o lanzarla, ¿no? Como, bueno, esta es nuestra línea compas y pues si no están de acuerdo podemos discutirlo, pero hay principios que no vamos a ceder, ¿no? Y que inician con este proceso formativo. La otra es la capacitación a la estructura de defensa que también tenía este contenido político ideológico, ¿no? Y entonces ya marcábamos una diferencia entre lo que es capacitar a una persona para labores meramente técnicas, para copiar números y mandar fotos, ¿no? A lo que es defender un voto que representa más allá de simplemente estar en el juego de la democracia burguesa, ¿no? De la pseudoparticipación política del pueblo, sino tener herramientas para leer una elección, las razones por las cuales estamos entrando en estos procesos y lo que implica, ¿no? Para nuestra organización como pueblo, atravesar este momento, ¿no? Y tener una mayoría como la que tenemos y tener una candidata como Clara Brugada en la Ciudad de México, por ejemplo, como Claudia Sheinbaum, eh, pues son cosas que hay que ir explicando y que me parece un buen primer paso en donde también el instituto está pues ganando foco al interior del partido como un espacio eh, en donde hay claridad ideológica, ¿no? Y en donde pues además somos multidiversos, multidiversas, así como nos echábamos fórmulas en Excel y doblar papelitos, salíamos a las calles, capacitábamos, tomábamos una serie de decisiones, etcétera, etcétera, que fortalecen el proceso, ¿no? O sea, mínimamente, como les menciono, porque es un primer pasito, pero que ya muestra una buena intención o al menos una claridad al interior del partido de lo que queremos que sean estos procesos electorales. Mariana, pues muchas gracias, en verdad felicidades por todo este trabajo que hiciste, que has sido y que hicieron en conjunto ahí, pero que tú te hemos visto, no te hemos visto día y noche, incluso, bueno, la audiencia no lo sabe, pero un día antes de la elección era en la madrugada y Mariana seguía trabajando y entonces, pues eso es realmente, pues hay que reconocer y hay que decirlo, Mariana, y bueno, han hecho una labor muy, muy importante y me parece pues que también esta parte que no fue en automático recuperar algunas alcaldías de la Ciudad de México, sino hay un gran trabajo
que está detrás. Estoy pensando también en Tlalpan, ¿no? En Tlalpan, que en el año 2021 lo perdimos, siendo el espacio y la alcaldía de Claudia Sheinbaum, donde además ella fue pues alcaldesa, y realmente eso fue sorprendente. Y después hubo una labor, un trabajo que lo fuimos viendo día con día, y lo observábamos aquí en la alcaldía, y pues finalmente es el trabajo de base, Mariana, que yo quisiera también pedirte una reflexión de ese tema, pues lo que ha hecho que se recupere una parte importante de la Ciudad de México. Sabemos que se tendrá mayoría en el Congreso de la ciudad, en las alcaldías, y bueno, pues Clara Brugada ha ganado por casi 13 puntos de ventaja hasta donde acabo de revisar ahorita el PREP. Entonces es contundente realmente esto que ha pasado en la Ciudad de México. Quedan algunas alcaldías, y que también esa sería otra de las preguntas que te haría: ¿cómo después de toda la vivencia que has tenido consideras que va a reaccionar la derecha? Pues hay grupos muy poderosos aquí en la Ciudad de México, se les ha derrotado electoralmente, pero muchos de ellos siguen teniendo este poder económico inmenso. ¿Y qué consideras, cómo van a reaccionar ellos aquí frente a este apabullante también triunfo, pues el local, y además en las alcaldías y a nivel nacional, que ha sido, pues ayer escuchaba también a algunos medios internacionales que decían: ha ocurrido una revolución arrolladora por parte del partido Morena y sus aliados? Y pues sí, esto también tendrá repercusiones, el que haya ganado Claudia Sheinbaum de esa manera tendrá repercusiones muy, muy importantes en la Ciudad de México. Pues empezar recordando varias veces, ¿no? Cuando hablábamos de los debates, eh, una de las cosas que nos saltó a la vista a muchas personas fue el desplazamiento del discurso de la derecha hacia el centro, e incluso queriendo como enmascararse de cierta, si quieren no llamémosle izquierda, porque eso también genera como se encienden las alarmas, pero quizás sí cierto rostro progresista, ¿no? Que justamente eso explica el auge de Movimiento Ciudadano, ¿no? Y ciertos discursos que luego sacaba Maine, sobre todo en sus debates, que llamó la atención de un sector de la población, ¿no? Pero es porque en este periodo, en estos 6 años, eh, se ha vuelto mucho más explícito que los intereses del pueblo ya no son pues subordinarse al interés del capital, ¿no? O a los intereses de las empresas o a los intereses de esta derecha conservadora, sino que es mucho más claro para todos y todas que la vía es por la izquierda, ¿no? Para recuperar derechos, para reconquistar demandas del movimiento social de izquierda que nos habían negado, que nos habían arrebatado, pues había que caminar por la izquierda. Pues podemos poner a discusión, ¿no? Qué tan de izquierda es el gobierno de Andrés Manuel, qué tan de izquierda puede ser Morena, pero lo que es contundente es que las personas, pues sí podemos ver, ¿no? Bueno, incremento del salario mínimo, eso transforma mi vida cotidiana, ¿no? Eso cambia mi vida cotidiana, y entonces la lectura es, claro, es que este gobierno me lo está dando, ¿no? Este es un gobierno que favorece mis intereses como clase trabajadora. Este es un gobierno que favorece mi vida cotidiana, que ayuda, a diferencia de lo que habíamos vivido anteriormente, donde era lo contrario, ¿no? Donde, por ejemplo, hablando del salario, pues se estancó. Entonces, sí hay una conciencia, todavía quizá en algunas partes muy apenas como de intuición, pero la derecha evidentemente se da cuenta de eso, tanto así que una opción de derecha radical no pudo despertar en esta elección, a pesar de que se organizaron, de que hicieron foros. En realidad no lograron articular nada alrededor de eso, y por eso no tuvieron una candidatura explícita. La derecha lo que hace es recorrerse un poquito hacia el centro, hablar de programas sociales, hablar de los derechos de las mujeres, por ejemplo, hablar de los derechos de la comunidad LGBTIQ+, ¿no? Y tratar de revestirse de este discurso progre, ¿no? Que también lo hace Movimiento Ciudadano. Eso en la Ciudad de México, pues se ve muy claro ahora en la elección, cuando nos decían que la Ciudad de México ya era de derecha y que la derecha había logrado conquistar, y que las clases medias y los privilegios y no sé qué,
pues lo que se muestra en esta elección es que no, o sea, y quizá no necesariamente en todas las alcaldías se vota contundentemente a favor, así explícitamente a favor de Morena o a favor de la candidatura en cuestión, pero sí en contra de políticas de la derecha, ¿no? Y creo que eso también es importante mencionarlo. No solo es que Morena tenga sí tiene un gran programa, la verdad, sí tenemos un gran programa, quizá no los mejores y las mejores candidatas, y ahí es donde está la crítica, eh, y las trabas, pero las personas sí saben diferenciar entre una postura progresista y una postura conservadora o de derechas y lo que eso implica para su vida cotidiana. Y creo que esa fue también la respuesta de ahorita, ¿no? O sea, eh, la derecha no nos gustó cómo gobernó la derecha y también este trabajo de concientización que pues en algunos sectores se hace, no solo por Morena, y eso hay que decirlo también, ¿no? O sea, Morena de vez en cuando también, o muchas veces también abandona las bases y abandona la discusión política en los comités, en los círculos de estudio, pero también hubo un trabajo importante de la organización social de izquierda que estuvo al pie del cañón también en la resistencia, ¿no? Y hablando de los riesgos que es el avance de la derecha en nuestra ciudad. ¿No? Entonces, creo que también es una labor importante que a veces cuando hablamos de elecciones, pues hablamos de los partidos políticos registrados ante el INE, pero a veces quedan desplazados o fuera de foco toda la organización y movilización social que está ahí permanentemente en territorio tratando de articular cosas y que a veces interpela a Morena, a veces nos encontramos, a veces no, y también eso es bastante sano. Entonces, eso, ¿no? La recuperación de la ciudad, también eso creo que se vio muy claro cuando la elección de la candidatura, ¿no? Entre Harfush, Clara Brugada y también los debates que surgieron al interior de Morena y en general en la Ciudad de México, ¿no? Clara Brugada sí logra interpelar a muchas personas que quizá no habrían votado por Harfush o quizá no estarían votando por sus candidatos locales ya a nivel de marcación territorial, porque sí tiene un programa de izquierda muy claro, ¿no? O sea, creo que es la candidata que para muchos y muchas tiene una postura de izquierda, ¿no? Y un discurso de izquierda y tiene propuestas ya aprobadas en Iztapalapa que vienen además de luchas históricas de la izquierda, ¿no? O sea, la socialización del sistema de cuidados, por ejemplo, que pues también es una de las primeras cosas que se hace con la Revolución Rusa, ¿no? O sea, socializar el trabajo doméstico para liberar a las mujeres de esas tareas y que podamos participar en todos los espectros de la vida pública, ¿no? Eh, esas cuestiones sí las habla Clara y sí nos recuerda y sí nos suena, entonces convoca a muchos sectores que no habían participado electoralmente y que con Clara pues sí deciden sumarse, ¿no? Y ahora pues más bien la tarea es que eso que vemos en las elecciones, esos números que vemos, no sean de papel, pues como a veces aquí decimos, ay, es que tenemos comités de base de papel que están registrados y todo, pero nunca se reúnen, nunca discuten, pues lo mismo con los votos, ¿no? Esta cantidad de votos que tenemos, esta respuesta que damos el pueblo de la Ciudad de México ante Taboada, ante el cártel inmobiliario, ante sus vínculos, ante los vínculos del panismo, ¿no? Con incluso el narcotráfico, ellos sí, ¿no? O sea, toda esta historia del panismo que ya conocemos, de privatización, etcétera, pues también es una respuesta del pueblo y esa respuesta se deberá ver en las calles para defender al gobierno de Clara, que definitivamente no la va a tener fácil, porque también hay que decirlo, muchos actores al interior de Morena, pues tampoco estaban tan a gustos con su candidatura, ¿no? Y también, pues ahí hubo tensiones fuertes, rupturas, que pues Clara supo sacar adelante, pero habrá que también defender ese programa de izquierda en nuestra ciudad para no ser arrollados por el poder económico que tiene la derecha. Entonces, creo que esa es una tarea que se nos deja y ya para terminar esto, eh, Clara tiene muy claro la necesidad de la formación política. Y algo que también en algún momento, pues, Rafael le mencionó, Rafael Barajas, ¿no? Le mencionó, fue pues la necesidad de entrar a la ciudad con formación política, entrar a las bases morenistas con formación política para explicar el proceso que estamos viviendo y defenderlo, ¿no? Para extraer herramientas de lo que nos ha sucedido para la defensa de un programa político como el de Clara Brugada.
Entonces, eso a mí me da bastante confianza, o sea, su respuesta siempre ha sido sí, y formen a mi equipo político y vengan a formar a las personas en las alcaldías donde vemos problemas, ¿no? Eso a mí me parece de inicio un muy buen síntoma de lo que puede ser su gobierno, ¿no? Y hablando de Claudia Sheinbaum, y ya para cerrar, pues también tomarle la palabra de cosas que dijo en el cierre de campaña y al inicio, ¿no? Esto del Zócalo a la victoria y cuántas veces hemos estado aquí en el Zócalo luchando, pues eso hay que recordarlo, no hay que perder la movilización en las calles, o sea, nosotros decimos Palance, se escribe con C de calle, ¿no? Con C de comités, y otro compañero dice, y si el plan C no funciona, pues nos vamos con el plan D del movimiento, de la organización, de la formación política, ¿no? O sea, hay que recuperar también ese carácter del partido que, pues, por todos los procesos electorales luego queda como apaciguada, ¿no? El micrófono, Ernesto, está silenciado. Pues querida Mariana, muchísimas gracias. Da bastantes luces y pues mucha gente te está felicitando y dicen más Marianas en el Instituto Nacional de Formación Política. Sí, por favor, eso decimos. Así que, Mariana, pues muchísimas gracias. Te mandamos un fuerte y fraterno abrazo y nos vemos la siguiente semana, mi querida Mariana. Sí ya no me voy a despegar de aquí, porque también es importante hacer base fuera del partido. No, no. Mariana, muchas felicidades por todo este trabajo, así como le decíamos y como dice la audiencia al senador Cravioto, que necesitamos más senadores Craviotos, necesitamos, como dicen, más Marianas, no solamente dentro del partido, sino también fuera. Y bueno, pues aquí se ve claramente que es tiempo de mujeres, Mariana, así es que muchas felicidades por esta labor que estás haciendo y un fuerte abrazo. Y todo nuestro cariño y reconocimiento. Todo mi cariño y reconocimiento también a ustedes, y pues abrazos, y también hay que ponernos felices de este logro y defenderlo, ¿no? Bueno, saludos a la comandante Mariana. Hasta pronto, gracias. Saludos, Hasta querida. pronto. Abrazo. Chao, Chao. chao. Bueno, pues es que, Violeta, bueno, ya sé que te tienes que salir corriendo ahorita, que tienes ya compromisos, pero pues es un trabajo invaluable y que de veras muchas gentes, hay varias gentes de Morena, pero esta compañera Mariana es extraordinaria, es brillante, una mujer brillante que yo creo que tendría que estar también ya pues en otros cargos, pero bueno, a ver si luego se anima o no se anima también, pero vale muchísimo la pena un trabajo extraordinario de Mariana. Extraordinario, Ernesto, y nos tocó vivirlo y verlo, Sí, ver sí, ella trabajando en los parques, trabajando abajo de los puentes, trabajando en los auditorios, haciendo un trabajo de base brutal e importantísimo que no lo hemos dicho, pero la vimos, Ernesto, haciendo esos trabajos y que por eso decimos, pues no es que se haya, o sea, porque decimos se recuperó la Ciudad de México, una parte también de de las alcaldías que se habían perdido, pero detrás está también este tipo de trabajos que, como el que hizo Mariana, como el que también pues vimos que estuvo haciendo el senador César Cravioto y muchos otros, Ernesto, aquí yo les decía en Tlalpan, pues sí fui viendo después de que el PAN pues tomó Tlalpan y que nos parecía increíble. Bueno, después empezamos a ver un trabajo de base de Morena, de también esta brillante alcaldesa electa, virtualmente electa, Gaby Osorio, y sí, pues sí. que también ya la hemos tenido aquí, y pues sí, es la suma de muchos y muchas compañeras que han estado también atrás trabajando, haciendo este trabajo de hormiga que a veces no se ve, pero que ha sido importantísimo. Así es que creo que siempre que decimos cuál es la clave también del éxito, pues es el trabajo de base y eso es fundamental y eso pues lo ha hecho también Mariana. Así es que todo nuestro agradecimiento
y reconocimiento, Ernesto. Y sí, ya me tengo que ir, desafortunadamente. Hoy tenemos dos compromisos importantes. Estamos de vacaciones en la Universidad Autónoma Metropolitana, pero el trabajo sigue y sigue y sigue y sigue y no se detiene. A veces en vacaciones aumenta, no sé por qué, pero dicen, bueno, estás de vacaciones, entonces esto y esto. Pero muy, muy contentos de que nos inviten y de que estemos en algunos espacios, Ernesto. Solamente cerraría diciendo que en lo que está ahorita aquí Mariana también hablando, que no dejamos de revisar como lo hicimos, lo hemos estado haciendo pues todo el sexenio, Ernesto, tipo de cambio que también nos parece importante, pero desde el domingo lo empezamos a ver y llegamos a 17.94. Estamos muy cerca de los 18 pesos el dólar y eso va a generar más nerviosismo. Ernesto, esto es importante decirlo, ojalá y no suba, porque eso pues puede traer a un desencadenamiento aún mayor y eso poner más nervioso a los inversionistas financieros y bueno, pues ya me parece que el secretario de Hacienda ha salido a dar un discurso que es muy, muy importante y bueno, pues seguirlo aquí comentando el día de mañana. Nos han estado preguntando incluso por qué este deslizamiento del peso, por qué se está comportando así la bolsa y pues también lo podemos platicar más a detalle el día de mañana, Ernesto, y que volvemos a decir, esta parte económica es fundamental. También parte del triunfo que ha tenido este sexenio y que se reflejó en las urnas es el manejo económico que se ha tenido, los resultados económicos, y por eso sabemos que el presidente y la virtual candidata ya electa, pues saben, y por eso han salido Rogelio Ramírez de la O a decir, pues esto está tranquilo y a mandar estos mensajes. Bueno, nos vemos el día de mañana, Ernesto, que todo vaya bien y ya estaremos platicando también de esta importante entrevista que tendrás tú en un momentito. Que tengan muy linda tarde y nos encontramos mañana.